A continuación vamos a ver algunos tips y algunos conceptos que tienen que ver con la perspectiva, con dos de ellas, la perspectiva paralela y la perspectiva oblicua, porque si bien en este curso no vamos a realizar perspectiva para dibujar los bodegones y además no es tan esencial hacerlo porque los bodegones los podemos dibujar perfectamente a partir de la observación del modelo, pero sí es necesario conocer o tener en mente por lo menos algunos conceptos que tienen que ver con la perspectiva, sobre todo porque en el bodegón nosotros estamos ordenando formas y cuerpos sobre una superficie. Entonces, si queremos sugerir un sentido visual para el espectador y que nuestro bodegón tenga cierta estructura de profundidad, entonces tenemos que tener algunos conceptos de la perspectiva para poder entender sobre todo y poder observar mejor los objetos, y esto a la vez nos va a permitir hacer un mejor dibujo. Por eso, bueno, voy a comenzar con la perspectiva paralela. Hay otras perspectivas, pero nosotros vamos a ver la paralela y la oblicua, que son las más comunes que se pueden aplicar a los bodegones. La perspectiva paralela también es conocida como de un punto de fuga, es la más simple, porque para aplicar esta perspectiva simplemente tenemos que tener objetos que tengan una cara plana, como por ejemplo un libro o cajas. Entonces, estos objetos, si los miramos de frente, es decir, si la cara plana aparece de forma frontal hacia nosotros, entonces podemos tener una perspectiva paralela. Y se caracteriza también, precisamente tiene este nombre, porque las líneas verticales se mantienen perfectamente paralelas entre sí y las horizontales también. Entonces, por eso es el nombre de perspectiva paralela, y también conocida como de un punto de fuga, porque también ahora van a ver que se utiliza un solo punto de fuga. Entonces, esta es una herramienta, es una invención, es decir, que, por ejemplo, se construye primero para hacer una perspectiva paralela, se hace una línea de horizonte, una línea. En el bodegón, la línea de horizonte no es la línea que separa la mesa de la pared, que es una confusión común, válida cuando recién comenzamos, sino es el punto donde nosotros fijamos la mirada, entonces donde intercepta un plano, que puede ser la pared, tranquilamente si hay una pared detrás de los objetos, donde nuestra mirada se fija mirando de frente. Por ahí pasa, ese es nuestro punto de vista, y por ahí pasa la línea de horizonte. Entonces pueden ver que es una línea arbitraria, que la podría haber construido en cualquier lugar de la hoja. Entonces la sitúo en este lugar para poder hacer un ejemplo de lo que es una perspectiva paralela. Pero cuando nosotros estamos mirando un bodegón, y es importante conocer la línea de horizonte, porque nosotros miramos un modelo de un bodegón, fijamos la mirada al frente, donde fijamos la mirada en nuestro punto de vista, y desde ese punto los objetos que están hacia abajo nos van a mostrar su cara superior. Es decir, supongamos que nosotros miramos de frente un bodegón, entonces nuestra mirada se intercepta con una pared que se encontraría detrás de los objetos, y en ese punto sería este. Ahí se encontraría entonces nuestro punto de vista, y por ese lugar pasaría la línea de horizonte. Lo mismo ocurre en un paisaje, pero en un paisaje abierto nosotros miramos de frente y la línea de horizonte se encuentra entonces al nivel de los ojos. Y la línea de horizonte puede bajar o subir dependiendo también de nuestra posición. Si nos sentamos o estamos parados, la línea de horizonte va subiendo o bajando con nosotros. Porque siempre está entonces, cuando miramos de frente, en el punto donde se intercepta con el plano, o en un paisaje también cuando miramos de frente hacia la inmensidad. Entonces, la línea de horizonte es importante porque supongamos que encuentro la línea, encuentro mi punto de vista cuando estoy mirando un bodegón. Los objetos que se encuentren por debajo de ese punto de vista o línea de horizonte nos van a mostrar la cara superior de los objetos. Si estoy
si tengo un objeto que está a nivel de la línea de horizonte, no voy a ver ni la parte superior ni la parte inferior del objeto, porque quiere decir que lo estoy mirando justo en el medio de ese objeto, a mi línea de horizonte. Y los objetos que están situados por encima de esta línea de horizonte me van a mostrar la parte de abajo del objeto. Ahora lo van a entender mejor cuando hacemos esta perspectiva paralela, que es muy fácil. Inclusive, para que sea todavía más fácil, la voy a hacer a mano alzada, aunque por supuesto una perspectiva correctamente se utiliza reglas y se hace con regla. Entonces, dibujé una figura geométrica que podría representar entonces un libro, una caja en un bodegón. Entonces la estoy mirando desde el punto de vista frontal. El punto de fuga, este se llama punto de fuga, que también es arbitrario, tiene que ir muy cerca del centro del objeto, porque en la perspectiva paralela solo se ve la cara frontal y no los costados, pero sí la parte superior, como van a ver ahora. Dependiendo, la parte superior de una caja la voy a ver dependiendo de cuán cerca o cuán lejos se encuentre la línea de horizonte. Entonces, lo único que tengo que hacer es unir los vértices, estas esquinitas, al punto de fuga. Eso se llama fugar, entonces los vértices hacia el punto de fuga, que se trata solamente de unir el vértice con el punto de fuga. Y lo mismo entonces tengo que hacer con los 4 vértices. Luego, arbitrariamente, voy a decidir que mi cuadrado o la caja o un poliedro es en realidad, porque para hacer un cubo tiene que ser todos los lados exactamente iguales, pero supongamos, bueno, que tenemos una caja que puede tener diferentes tamaños. Entonces, una vez que hago esta horizontal, se dan cuenta que ya formamos, uniéndolo a estas líneas de fuga, ya tenemos la base del cubo. Y lo que vamos a hacer ahora, entonces, es este punto que se intercepta por aquí, lo subimos verticalmente y tenemos que tratar que sea lo más posible paralela a esta recta también, a esta arista. Lo mismo hago aquí. Y entonces tenemos todas las caras visibles de la caja, y como la construimos como si fuera transparentes, también tenemos las que no podemos ver. No podemos ver esta cara, ni esta, ni esta, ni esta. Solo vamos a poder ver, entonces, solo vamos a ver la cara frontal y la cara superior. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando nosotros tenemos, por ejemplo, cajas o libros o también cualquier objeto que represente este tipo de forma, que se parezca a un poliedro, como un cubo o cajas rectangulares, por ejemplo, entonces cuando las miramos en un bodegón, en el modelo, siempre tenemos que fijarnos qué porcentaje miramos, o es visible, perdón, qué porcentaje es visible de la cara superior. Y también tenemos que notar que desde este punto los lados, las aristas, van a ir haciéndose más estrechas por efecto de la perspectiva. Que pueden ver que como van hacia el punto de fuga, entonces se va estrechando y esta línea muchas veces es mucho menor que esta. Entonces eso nos ayuda a dibujar un cuerpo, un poliedro, un cuerpo de este tipo, entonces frontal,
nos ayudaría a dibujarlo y a sugerir más la profundidad que si hacemos los lados todos sin fugarlo o sin ninguna indicación de perspectiva. Esto, por supuesto, lo observamos en el modelo, nos fijamos en el modelo muy bien para trasladarlo al dibujo, pero es mucho más reconocible, entonces, conociendo la perspectiva, sabiendo nosotros que si miramos un elemento frontal de esta característica, una cara plana, entonces, si nosotros lo miramos de frente, vamos a tener que tener en cuenta qué porción de este objeto es visible y también cuál es el ángulo de las líneas, es decir, cuánto se estrechan hacia su profundidad, para sugerir la profundidad, mejor dicho. Entonces, teniendo en cuenta esto, sabemos de dónde viene entonces el concepto de que un objeto de cara plana, entonces puedo mirar la parte superior, a veces no. Por ejemplo, si yo colocara este cubo sobre la línea de horizonte, que si la línea de horizonte, por ejemplo, estuviera aquí, no podría ver nada, entonces no podría directamente hacer una perspectiva. Y otro elemento que tenemos que tener en cuenta, entonces, es que a medida que los objetos van bajando en la línea de horizonte, voy a ver cada vez más cantidad de la parte superior hasta poder mirarlo completamente desde arriba. Si me sitúo arriba del objeto y lo miro directamente desde arriba, una mirada cenital, entonces voy a ver otra vez completamente una cara plana, total, completa, y ya no vería este lado. Como pueden ver en las fotografías, entonces aquí tienen ejemplos de que a medida que voy cambiando mi punto de vista, es decir, a medida que los objetos están cada vez más abajo de la línea de horizonte, entonces voy a ver cada vez más cantidad de este objeto. Y también tenemos que pensar, en un bodegón, por ejemplo, tenemos varios objetos y supongamos que tuviera varias cajas. Entonces, las cajas que estén situadas cercanas a esta en este mismo nivel, supongamos que tenga una caja por aquí y otra por aquí, estas me van a mostrar una parte similar de la parte superior. En cambio, si tuviera una caja más cercana a la línea de horizonte, supongamos que estuviera aquí, esta cara superior sería mucho menor. Veríamos mucho menor superficie de la cara superior porque se estaría acercando a la línea de horizonte. Y lo mismo pasaría si tengo otra caja más abajo, voy a ver más cantidad de la cara superior. Entonces, eso también tenemos que prestar atención cuando miramos los objetos y, por supuesto, eso también pasa con los cilindros, porque, por ejemplo, en este cubo, en este poliedro, en realidad, una caja, también podría dibujar el cilindro. Entonces, en los objetos que son cilíndricos, generalmente voy a tener que tener en cuenta que en lugar de un círculo, arriba va a tener una elipse, porque es un círculo en perspectiva, que se puede escribir tranquilamente en esta figura. Entonces, en la parte superior voy a tener una elipse más grande. Pueden ver que a simple vista, entonces, ya es casi un círculo en este caso. Luego, entonces, el cilindro lo construimos con dos líneas que se juntan entonces a estos dos cuerpos, a estas dos figuras geométricas. Y esto es importante también porque cuando tenemos objetos cercanos van a mostrarme una abertura similar. En cambio, cuando tenemos objetos más abajo de la línea horizonte, voy a tener entonces objetos que me presenten una abertura más grande, por ejemplo una tabla,
taza voy a ver la parte de adentro, más cantidad de la parte de adentro que si está en este lugar. Y a medida que la taza la voy subiendo a la línea de horizonte, entonces voy a ver cada vez menos cantidad de la elipse, de la abertura de la taza. Esto parece un poquito complicado, pero después lo vamos a ver con más ejemplos en el bodegón. Entonces, el concepto más importante que tenemos que recordar de la perspectiva paralela, cuando miramos un objeto de cara plana de frente, entonces tenemos que tener en cuenta cuál es el ángulo de estas líneas, es decir, cuán estrecho se hace el objeto cuando estamos mirando el modelo del bodegón. Y también tenemos que tener en cuenta qué porción veo de esta cara. Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, si tenemos un cubo, supongamos que tenemos una caja que es exactamente con todos sus lados iguales, los 6 lados, entonces tenemos un cubo. Y sabemos que los 6 lados son iguales, pero si tenemos la perspectiva en mente, sabemos que en realidad eso no es lo que estamos viendo en el modelo del bodegón. En el modelo del bodegón vamos a ver esta cara perfectamente cuadrada, pero esta la vamos a ver en perspectiva, entonces va a ser menor la superficie y también estas líneas se van a ir estrechando. Eso es lo que tenemos que observar entonces cuando tenemos en el bodegón objetos de caras planas y que la cara está frontal hacia nosotros, es decir, estamos mirando un objeto de frente. Ahora vamos a ver entonces unos conceptos de la perspectiva oblicua, que es la otra perspectiva común que necesitamos para los objetos de un bodegón, no para hacer la perspectiva, sino para tener en cuenta los conceptos. Esta perspectiva es una perspectiva oblicua y también es conocida por llamarse perspectiva de 2 puntos de fuga, porque en la perspectiva anterior recuerden que hicimos un solo punto de fuga y ahora necesitamos 2. Los puntos de fuga también no son arbitrarios, donde los coloqué, y tenemos la línea de horizonte también, que ya sabemos entonces que cuando miramos un modelo de un bodegón, la línea de horizonte se encuentra al nivel de nuestros ojos cuando miramos de frente. Ahí se encuentra nuestra línea de horizonte. Y en la perspectiva anterior vimos que tanto las horizontales como las verticales permanecen paralelas entre sí. Por eso es una perspectiva paralela y vemos el objeto de frente, frontal. En este caso es como si moviéramos el objeto de esta forma, entonces podemos ver esta cara, esta y también la parte superior, si estamos debajo de la línea de horizonte, y a medida que más bajemos la línea de horizonte, más cantidad de esta cara vamos a ver. Y también sucede lo contrario, arriba de la línea de horizonte, si hiciera el dibujo, a medida que voy subiendo en la línea de horizonte, más voy a ver de la cara inferior del objeto. Entonces, en este caso, esta línea que dibujé sería esta arista, la que está más cercana al espectador. Y es muy fácil, lo voy a hacer con la regla me voy a ayudar con una reglita para no hacer las líneas, porque en este caso son más cantidad de líneas tan desprolijas, y entonces se trata de llevar los 2 extremos de esta línea hacia un lado, hacia un punto de fuga, y hacia el otro. Luego, arbitrariamente, voy a decidir el tamaño del objeto que estoy dibujando. Son líneas arbitrarias, lo que hay que cuidar en este caso, dijimos que las únicas que permanecen perfectamente paralelas en esta perspectiva son las verticales. Entonces tienen que ser paralelas lo más posible a la línea central, entonces. Y ahora lo mismo, lo que hay que hacer es llevar los 2 extremos de cada línea a su punto de fuga contrario. Es decir, voy a llevar estos 2 extremos hacia el punto de fuga número 1 y esta de la izquierda al punto de fuga número 2.
Y listo, entonces tenemos nuestra caja o nuestro cuerpo entonces de caras planas visto en perspectiva oblicua, es decir, estoy mirando dos caras y la parte superior. Entonces, lo más importante, el concepto que tenemos que grabar cuando tenemos una figura de este tipo, de hecho, este objeto lo voy a hacer en el primer bodegón y también vamos a verlo en perspectiva oblicua, ligeramente entonces de lado, y tenemos que tener en cuenta entonces, al observar un objeto, tenemos que mirar cómo se van estrechando las líneas de los lados, en este caso también, porque van hacia un punto de fuga imaginario, que por supuesto no lo vemos cuando estamos observando un bodegón, pero es importante olvidarnos de lo que nosotros sabemos que el objeto, en este caso sí es un cubo, entonces tiene todas las caras iguales. En este caso entonces sé que son todas las caras iguales, pero cuando lo veo en perspectiva en un bodegón, tengo que olvidarme de eso y observar lo que realmente me está mostrando el modelo del bodegón. Y también tengo que observar qué porción voy a ver de la parte superior. Esto es muy importante porque también sé que aquí hay una cara superior, pero a medida que me voy acercando al punto, a la línea de horizonte, voy a ver cada vez menos de esta cara y a medida que voy bajando de la línea de horizonte, voy a ver cada vez más. Entonces eso lo puedo ver en el modelo. Tengo que prestar atención entonces para ver qué porción, qué superficie, qué cantidad de la cara superior voy a ver. Entonces pueden ver que en perspectiva oblicua entonces puedo ver dos caras y la parte superior o la parte inferior si estoy sobre la línea de horizonte. A continuación vamos a ver algunos tips que nos pueden ayudar mucho en el dibujo del cilindro, que hay que tener en cuenta al dibujar el cilindro, porque junto con la esfera y el cubo, el cilindro es otro de los cuerpos que nos pueden ayudar en nuestro dibujo de bodegones. Y cuando hablamos de cilindro también hablamos de círculos y de elipse, porque hay muchos objetos en un bodegón que tienen la boca en forma de círculo, como tazas, jarras, etcétera, que vistos perfectamente de frente o desde arriba de una posición completamente vertical, nosotros vamos a ver el círculo perfecto. Pero la mayoría de las veces vamos a ver una elipse, que va a ser más o menos abierta dependiendo de cuán lejos esté de la línea de horizonte. Y la línea de horizonte es una línea imaginaria que se sitúa exactamente cuando nosotros miramos de frente y nuestra visión se intercepta en algún plano, entonces por ahí puede pasar la línea de horizonte. No puede pasar, por ahí pasa la línea de horizonte. Entonces, dependiendo de nuestro punto de vista, el objeto puede variar, el modelo en realidad del bodegón puede variar completamente si nosotros lo estamos mirando por debajo o por encima de la línea de horizonte. Como pueden ver aquí en la imagen, entonces a medida que se acerca o que el objeto va bajando desde la línea de horizonte, puedo ver mucho mayor la abertura de la elipse. En cambio, también pasa lo mismo si el objeto comienza a subir en la línea de horizonte, comenzamos a ver la parte de abajo. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta, pero no se preocupen que después se los voy a mencionar nuevamente cuando tengamos que hacer el modelo del bodegón para la pintura. Ahí vamos a volver a tocar este tema de lo que significa entonces mirar un modelo de bodegón de más abajo sobre o por encima de la línea de horizonte. Bueno, entonces vamos a hacer el círculo encajado en un cuadrado y vamos a utilizar el sistema de 8 puntos, es decir, encontramos 8 puntos de apoyo para poder entonces
saber dónde tienen que pasar nuestras líneas del círculo. Entonces, como pueden ver, lo primero que hice fue un cuadrado, que es la caja donde vamos a encajar el círculo, y luego estos 8 puntos de apoyo, que ustedes pueden ver que ya están formando el círculo, se encuentran colocando las diagonales, las 2 diagonales. Este segmento, desde el centro hacia la esquina, lo voy a dividir en 3 y a los 2 tercios, es decir, cuento 2 partes de las divisiones que hice, a los 2 tercios dividido 3, entonces aquí va a estar el punto por donde va a pasar la línea de la circunferencia, aproximadamente, porque primero podemos hacer con una línea suave el esquema del círculo y luego lo podemos remarcar con otro lápiz de color o también haciendo más presión de la línea. Y luego, bueno, estas líneas también son importantes. En el centro del cuadrado las coloqué porque estamos haciendo un círculo perfecto. Entonces, en el centro del cuadrado coloqué la vertical y la horizontal. Entonces, esto me dan los otros puntos que necesito. Entonces, y hago lo mismo en todas las diagonales. Y tengo entonces los puntos por donde va a pasar mi círculo, la línea del círculo. Entonces, simplemente vamos uniendo estos puntos lo hago de una línea muy tenue porque luego puedo ir corrigiendo con una línea un poco más intensa o hacer el círculo definitivo. Lo importante es que no hagan recta de un punto a otro. No importa que el círculo no quede perfecto. Lo importante es que tenga el sentido de círculo, de circunferencia. Porque si hacen una recta de un lado a otro, estamos construyendo otra figura geométrica que no es el círculo. Entonces, bueno, esto es importante porque en realidad nosotros cuando estemos por pintar bodegones y estemos observando el modelo, en realidad vamos a hacerlo a mano alzada. Por eso es importante que sigan practicando el dibujo a mano alzada. Y eso es una práctica excelente para el que recién empieza a dibujar, de hacer círculos completos, porque a la persona que recién empieza a dibujar lo que más le cuesta es hacer líneas largas sin levantar el lápiz. Entonces, por medio de practicar constantemente hacer círculos, entonces no solamente sirve de práctica para nuestro bodegón, sino también como una gimnasia para la mano. Es ideal. Entonces, bueno, pero volviendo a los conceptos, si bien le decía que vamos a hacer los círculos a mano alzada, pero es importante fijar esta forma de poder ayudarnos para encajar un círculo dentro del cuadrado, porque a continuación van a ver que un círculo en perspectiva lo que produce son elipses. Entonces es un poquito más difícil dibujar las elipses y nos podemos ayudar también por rectángulos en perspectiva. Un poliedro, un cuerpo rectángulo en perspectiva. Entonces recuerden que esto está construido exactamente igual que como hicimos el cubo. Pero en lugar de un cubo es un poliedro, pues una figura más alargada, más rectangular, porque lo que quería mostrarles es la construcción del cilindro, que es muy fácil porque simplemente encajamos en la parte superior, en la cara superior de este poliedro. Lo que hice fue simplemente hacer las mismas diagonales y las mismas vertical y horizontal que habíamos hecho en el círculo perfecto. Entonces también marqué las diagonales, la vertical, la horizontal, y a ojo dividí aproximadamente en 3 el segmento diagonal y luego, bueno, remarqué con otro lápiz más fuerte para que se diferencie del poliedro, de la otra figura. Y lo mismo hice en la parte de abajo. Entonces, dividir las diagonales, la horizontal, la vertical, y luego hacer una elipse. Luego, bueno, si unimos
un cilindro en realidad es la unión de dos elipses por intermedio de una recta, o de dos rectas, una de cada lado. Entonces, simplemente para cerrar el cilindro, uní el punto por donde pasa esta horizontal y toca aquí la tangente, es tangente entonces a la cara superior de este poliedro. Ese punto entonces lo bajé hacia nuevamente donde toca esta horizontal, que también es tangente en la cara de abajo. Entonces, una vez que tenemos el cilindro, podemos prestar atención en algunos errores comunes que hay en el cilindro. El haberlo construido de esta forma, sé que es un poquitito más complejo. Luego, de todas formas, como ya mencioné varias veces, después lo vamos a hacer a mano alzada y observando el modelo. Pero nosotros sabemos que al construir un círculo dentro de un cuadrado se nos hace mucho más fácil, porque les aseguro es bastante difícil construir una elipse más que un círculo. Entonces también hay que practicar mucho hacer las elipses, pero es fácil encuadrarla dentro de un rectángulo, porque en este caso sería un cuadrado en perspectiva que se ve como un rectángulo. También para las elipses, luego cuando adquirimos más práctica, nos podemos ayudar simplemente marcando los extremos de las elipses. Entonces sé que este es el ancho que tiene que tener mi elipse. Entonces es mucho más fácil ir dibujándola de esta forma, que si lo hago a mano alzada. Si lo hago a mano alzada podemos cometer errores pequeños, como que de un lado esté más cerrada que del otro, pero bueno, eso después con la observación también se puede corregir, así que no hay ningún problema. Pero es bueno saber que si nosotros podemos encajar un círculo perfecto dentro de un cuadrado, entonces lo mismo podemos hacer cuando tenemos un cuerpo en perspectiva. Entonces en esta cara superior podemos, con el mismo sistema de los 8 puntos, poder hacer una elipse un poco más apropiada en la forma, simplemente. Pero lo que les quería mencionar, que es más importante todavía que si está bien medida o bien construida, el cilindro tiene una característica que es que generalmente es el error que se comete más común, hacer esta elipse del mismo tamaño que, o sea, al revés, esta elipse del mismo tamaño que esta. Y esas medidas no son verdaderas, porque a medida que más se aleja la elipse de la línea de horizonte, esta es la línea de horizonte. Entonces, a medida que más se aleja de la línea de horizonte, más abierta es la elipse, más tendencia al círculo tiene. Entonces, ese es un detalle que hay que cuidar, de no hacer en un cilindro la elipse exactamente del mismo tamaño, la superior que la inferior. Y otra cosa que también podemos ver en este caso por este sistema con que la hemos construido, al colocar la línea recta, aquí de costado, se puede ver cómo se une a la forma circular de la elipse. Entonces, nunca vamos a poder tener aquí arriba esto, que muchas veces se ven dibujos así, donde se hace como un ángulo quebrado, una línea quebrada, para hacer la parte superior. Entonces esto está mal, porque estamos mirando que al ser el cilindro la unión de dos elipses con dos rectas, entonces esta parte siempre va a tener un sentido circular, va a ser una esquina redondeada. Y mucho más todavía esta. Depende del punto de vista, por supuesto, pero sin importar lo estrecha que pueda ser una elipse, nunca va a quebrarse en este tipo de ángulo. Entonces eso también hay que tener muy en cuenta,
porque son dos errores muy comunes: hacer las elipses que terminen como en una punta, y también aquí abajo la forma circular, hacerla de la misma forma que la de arriba, porque la de abajo tiene que tener más forma de círculo todavía, porque está más lejos de la línea de horizonte. También algo más que tenemos que tener en cuenta cuando dibujamos un objeto que tiene forma de cilindro y además tiene cierto espesor, como puede ser un florero, por ejemplo, o una jarra, una taza, cualquier elemento que tenga un borde con cierto espesor, siempre entonces cuidar de no hacer exactamente este borde que este, porque recuerden que por el tema de la perspectiva nosotros no podemos dibujar entonces este borde exactamente del mismo ancho que el que está por atrás. Entonces tenemos que cuidar muy bien que este sea mayor que este. Entonces eso también es algo más para mirar cuando hacemos nuestros dibujos, y por supuesto esto, tener presente siempre la forma redondeada de las esquinas y no hacer ángulos agudos. Bueno, y hasta aquí llegamos entonces con lo que tiene que ver con las perspectivas, pero quería darles estos tips que son pocos, pero nos pueden ayudar al tener en cuenta ciertos conceptos para dibujar esferas, cubos o cilindros. Luego, por supuesto, vamos a ir viendo mucho más sobre el dibujo, pero a medida que lo vamos practicando en la pintura. Pero antes quería mencionarles también que el tema de la perspectiva yo pienso que es muy útil para saber de dónde vienen los conceptos, y nos ayuda a tener esos conceptos en la mente cuando nosotros estamos observando un modelo. Entonces se nos vienen a la mente estos conceptos si miramos bien, medimos las elipses en un cuadrado, por ejemplo en un objeto que se parezca a un cubo, una caja, una pila de libros, miramos muy bien las verticales, que tienen que ser realmente verticales. Entonces todos estos conceptos nos ayudan como artistas para poder ejercitar un poder de observación más acertado. Pero a la vez tengan en cuenta que en la pintura moderna se acepta sin reservas que muchos artistas alteren, distorsionen o incluso ignoren la perspectiva, haciendo, por ejemplo, construyendo cubos sin representar la profundidad, haciendo bases, por ejemplo, de objetos como botellas, haciéndolos en forma de rectángulo directamente, sin hacer la forma redondeada de la elipse. Lo he visto en muchas obras, y esto se trata de hacer un uso más personal, de tener un estilo propio, de la necesidad de construir una expresión personal. Entonces, en ese caso no hay nada que objetar. Por eso, como siempre les digo, hay algunos tips que académicamente nos pueden ayudar mucho para realizar nuestra obra, pero que no se trata de poner reglas, porque en el arte moderno hay una libertad total y uno puede ignorar las reglas, y en este caso la perspectiva, perfectamente.